Señor Jesús, amén. Buenas noches, amados hermanos de la Iglesia de Dios en Coquimbo. Que el Señor realmente les bendiga esta noche, les llene de gracia, le dé un espíritu de revelación para poder tener comunión esta noche a través de esta palabra, amén, de la palabra de Dios. Queremos esta noche ya poder avanzar en esta serie de mensajes, amén, para aquellos que se están añadiendo a esta plataforma, a este canal. Estamos revisando Alimento Diario, la serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo, que tiene ya como subtítulo de este mes, la cruz, el hito de la dispensación de la fe. Estamos en la semana número 4, amén, que tiene por título la palabra profética y los falsos maestros, correspondiente al mensaje número 20, que esta palabra fue ministrada por nuestro hermano Don, amén, nuestro hermano Pedro Don. La lectura bíblica que se basa en este mensaje es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 15, versículo 19 al 20 y capítulo 3, del 1 al 4. Esperando que todos estén bien en sus hogares. ¿Qué tal si usted me acompaña ahí tomando su Biblia? Vamos a dar algunos segundos para que usted pueda tomar su Biblia y pueda leer junto conmigo, hermano, para que la palabra también tenga un fundamento y no sean nuestras propias palabras las que estén saliendo aquí, sino que sea la propia palabra del Señor, ni tampoco interpretación humana, sino que sea la palabra profética actual, que es la que el Señor necesita hoy para llevar adelante su obra, amén, junto con la iglesia. Entonces, ayúdenme usted ahí en segunda de Pedro, vamos a leer versículos 12 y 15, amén. Señor Jesús, invocando el nombre del Señor para ser salvos de nuestra alma, salir de nuestra mente y entrar en nuestro espíritu. Señor Jesús. 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, en despertarnos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a avanzar al versículo 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, Señor Jesús, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, amén, o de interpretación humana. Vamos a leer versículo 3 también. Capítulo 3, versículo del 1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aleluya, advenimiento, esa es la palabra, amén. Gracias, Señor, porque esta noche, hermano, tenemos que tocar en esta palabra preciosa, amén, una palabra que realmente viene a salvarnos de este mundo, de esta generación torcida y perversa, amén. El apóstol Pedro tenía este gran encargo de que los hermanos, aún después de la partida, el ministerio, la palabra no quedara estancada en un hombre. La palabra no se pierde, la palabra no muere, ni se detiene en la obra del Señor cuando un hombre va a dormir con el Señor. Al contrario, la palabra tiene que tener una continuidad. Por eso es tan necesario que nosotros siempre podamos estar perfeccionando a otros. Porque si un día el Señor nos llama a dormir junto con Él hasta que Él regrese, la palabra tiene que seguir actuando. Amén.
Pedro tenía este encargo que, aunque ya había sido declarado que su partida estaba próxima, así como el apóstol Pedro y otros apóstoles que fueron mártires en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos tenían un fuerte encargo que aún después de su partida, la palabra siguiese actuando poderosamente en los santos. Y esa es la palabra que ellos confiaban, que iba a cuidar a los santos. Ni siquiera eran ellos, era la palabra que ellos estaban transmitiendo. Gracias, Señor, por la confianza, hermano, y la convicción que tenían los apóstoles. Esa misma palabra está hoy actuando en nosotros y tiene que seguir avanzando, no quedando estancada en nosotros, sino llegando a otros y a muchos, hermano, a muchas personas que tienen que seguir este camino, no tan solo de la salvación inicial, no tan solo de esa salvación judicial, sino de esta salvación orgánica que nos lleva a reinar con el Señor, que no tan solo salva nuestro espíritu humano, sino que abarca toda la salvación de nuestro ser, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Señor Jesús, vamos ahora a regresar ahí en el libro de Gálatas 6, ya entrando en el mensaje, hermano, porque tenemos nuestro enemigo siempre es el tiempo. Tenemos solamente un tiempo para revisar esta palabra. Señor Jesús, Gálatas 6, versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a circuncidéis, a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces hemos llegado al último mensaje de la serie de Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. La única o la última palabra de Pablo en el último capítulo de su carta nos dio una indicación importante, que fue motivo de esta administración de 4 mensajes complementarios. ¿Ven? Entonces, haciendo así un pequeño resumen, la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, la iglesia que fue engendrada en el inicio, comenzó de una manera maravillosa, preciosa. El Señor, a través de sus apóstoles, a través de sus santos, ellos estaban perseverando en la oración, perseverando en la palabra, y el Espíritu fue derramado, ¿no?, de una manera gloriosa que salvó miles de personas, y muchos, aún incluyendo aquellos que crucificaron al Señor, fueron convertidos. Y eso sirvió aún como modelo para nosotros de lo que realmente, lo que la iglesia tiene que llegar a ser y cómo Dios desea la iglesia, hermano. Esa es una iglesia gloriosa, maravillosa, que está totalmente sujeta y encabezada a Cristo. Cuando la iglesia se encabeza a Cristo, cuando los apóstoles y cada uno de los miembros del cuerpo cumplen su función, el cuerpo de Cristo, hermano, tiene un poder tremendo, al cual esta iglesia, que es la iglesia que Cristo llama esta iglesia edificada, es la iglesia que Satanás no puede corromper, y también es la iglesia donde ni siquiera la muerte ni el Hades logran prevalecer. Como los hermanos obedecían en espíritu, seguían y perseveraban en la palabra o en la enseñanza de los apóstoles, vivían una vida de iglesia en comunión con la palabra. Entonces, cuando ellos predicaban el evangelio, esta palabra no tan solo estaba siendo en su parte, aprendida en su parte mental, en su parte teórica, sino que realmente esto tenía un impacto, porque esta palabra era parte de su vivir. ¡Oh Señor Jesús! Entonces el Espíritu Santo también realizó muchos milagros, señales, prodigios por medio de los apóstoles, pero también a través de muchos otros miembros, como en el caso de Esteban, como en el caso de Felipe. Muchos santos también, hermano, tuvieron esta, digamos, gracia de parte del Espíritu, de que también todos aquellos que permanecían obedientes a la palabra y encabezados en la enseñanza de los apóstoles, los prodigios, las señales, milagros les acompañaban. Amén. Eso es algo que el Señor necesita principalmente para aquellos incrédulos, pero también para la confirmación de aquellos que están siguiendo de cerca la palabra profética actual. Amén. Cada vez que el Señor realiza una obra milagrosa, nuestra fe también es acrecentada, porque sentimos que el Señor también está confirmando, el Señor está respaldando la obra. La obra tiene que ser respaldada siempre por el Espíritu. Entonces el Espíritu tuvo una oportunidad de obrar, y eso fue una obra rápida. En pocos días la iglesia alcanzó 5,000 personas. A veces necesitamos años para llegar a un grupo de hermanos, pero en pocos días
por obedecer a la obra del Señor, por obedecer al Espíritu y estar bajo la enseñanza de los apóstoles, bajo la palabra direccional de comando de ellos, realmente el Espíritu pudo obrar de una manera maravillosa. La situación maravillosa de Jerusalén duró 6 años. Pero tras la muerte de Esteban, comenzó una gran persecución y hasta entonces habían sucedido muchas cosas. En el vivir de la iglesia primitiva, que es un modelo para nosotros, hermanos, es donde nosotros deberíamos apuntar, no había ninguna disputa, no había disputa por cargo, posición, ni quién era el primero, quién era el segundo. Ya los hermanos habían avanzado, porque el Señor también había trabajado antes, cuando Él estaba en la tierra, quién iba a ser el primero. Ellos preguntaron, Señor, ¿quién es el primero? Y el Señor fue muy sabio en preguntar, ¿no es cierto? O sea, perdón, en responder. Que el que quiera ser primero se tiene que hacer el más pequeño o el que sirve a otro. Entonces en el reino es así, ¿no? En el vivir del reino que el Señor estamos ejercitando. ¿Qué quiera ser el primero en la vida de la iglesia? Tiene que ser el primero en servir, el primero en disponerse para el servicio de la iglesia. Quien quiera ser servido no tiene un lugar muy especial en el reino. El propio Señor, hermano, que fue entronizado, fue exaltado, Él declaró, yo no he venido a servir, yo no he venido a ser servido, perdón, yo he venido a servir. Ese es el canal, perdón, esa es la dirección que marcó nuestro Señor, es la pauta. Y los apóstoles tenían tal sencillez, olvidando posiciones de hermanos responsables, colaboradores y líderes, que muchas veces esa jerarquía, que no es algo que provenga de la iglesia que el Señor instauró en el principio, corta la libertad del Espíritu, él lo aleja, hermano, porque el Espíritu no busca una posición, el Espíritu busca hacer la voluntad de Dios. Y es muy simple. Hay funciones en el cuerpo, hay roles, y cada uno cumple su función sin aspirar el pie a ser ojo, ni el ojo que aspirar a ser mano. Cada uno cumple con sencillez. Entonces, cada vez que formamos una estructura de poder, terminamos acomodándonos, perdiendo la sencillez, y el Espíritu Santo ya no tiene libertad para actuar en nosotros y hacer ni realizar milagros. Entonces, ojalá el Señor nos permita, a través de su palabra, hermano, volver siempre a la sencillez del Espíritu. Amén. Señor Jesús, cuando los discípulos quisieron saber quién era el mayor en el reino de nuestro Señor Jesús, el Señor llamó a un niño y lo puso en medio. Todos sabemos eso que está en los evangelios, ¿no es cierto? Diciendo que si no se convertían y se hacían como niños, no podrían entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los hombres llevan dentro el viejo hombre. Y el Señor quiere que nosotros podamos ser renovados de este viejo hombre natural que está viciado. A veces uno solamente tiene una edad. Por ejemplo, yo tengo una edad. Pero mi viejo hombre no tiene la edad que yo nací. Mi viejo hombre ya tiene va para los 6.000 años. Y eso es una herencia genética, ADN, que ha sido transmitida de generación en generación. Toda esa genética sale cuando nosotros venimos al Señor. Y el Señor conoce esa genética. Y podemos ver que esa genética siempre busca una ambición de liderazgo, de posición, de jerarquía, de querer avanzar, de querer ser alguien en esta tierra. Y eso todo, cuando venimos a la iglesia, traemos todas esas malas prácticas que son enseñadas en el mundo. Y el Señor les habló acerca de que si ellos no eran como niños. ¿En qué aspecto se está refiriendo a eso? De que un niño es aquel que es simple, él cree y obedece. Amén. Entonces él no busca una estructura de poder, no busca jerarquía, él no busca quién estoy primero en la iglesia, no busca ese tipo, él no está en ese mundo. Es algo del viejo hombre. Amén. Entonces esa no debería ser nuestra preocupación en la iglesia. ¿Qué posición tengo o a qué aspiro a tener? Amén. Aún el Señor muestra otra parábola o otra historia ahí en la mujer de Zebedo, ¿no es cierto? Fue a Jesús y le pidió que cuando él llegara al reino, le presentó. Eso habla un poco de la política, ¿no es cierto? De cuando tenemos ciertos contactos. Sus hijos, Santiago y Juan, se sentaron uno a la derecha y al otro a la izquierda de Jesús. Jesús le respondió. Ella le pidió, perdón, que
Cuando llegaron al reino, quería que sus hijos se sentaran, a cada uno, a cada lado de el trono o del Señor. Y el Señor respondió que no fue Él quien designó esto. Quien quiera que sea el mayor en el reino de los cielos debe ser quien sirva a los demás. Aleluya, porque nuestro Señor, hermano, no es conforme a las reglas ni a la estructura de este mundo. En la vida de la iglesia, cualquier pensamiento sobre posición proviene de la tendencia natural de construir una estructura de poder para nosotros mismos. Esta estructura de poder siempre se ha resistido y se sigue resistiendo a la acción del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús. El Señor Jesús vino a la tierra, hermano, como profeta, y ya existía una estructura de poder. Nosotros sabemos que entre los judíos estaban los fariseos, saduceos, una tradición de milenios que estaba ahí, y esa misma tradición terminó ejecutando al Señor. No reconocieron al Hijo de Dios, no pudieron aceptar las enseñanzas de Él, lo traicionaron y asesinaron, porque matar es como, todavía es muy suave, pero asesinaron al Señor crucificándolo a manos del Imperio Romano. O sea, sus propios hermanos, su propia nación, traicionó al Hijo de Dios. Aquellos estaban esperando, lo tomaron como algo peligroso para la estructura de poder que ellos tenían, porque rompía con todo parámetro que ellos tenían, con toda estructura ellos mismos habían creado, que no era una estructura de Dios, y el Señor vino a cambiar toda esa generación. Por tanto, amados hermanos, nosotros estamos aquí, somos los trabajadores de la última hora. Necesitamos liberarnos de todo legado de la iglesia, ¿no es cierto?, antigua, como la iglesia en Sardis, es decir, toda la estructura, todo peso antiguo, hermano. Necesitamos volver al principio. ¿Cuál es ese principio? El principio es que nosotros no podemos construir nuestro propio nido, ¿no es cierto?, nuestra propia iglesia, nuestro propio lugar donde las cosas se hagan conforme a nuestra voluntad. Necesitamos primeramente despojarnos de toda posición, de toda jerarquía, y reconocer que la iglesia pertenece al Señor. Nosotros somos mayordomos, somos siervos inútiles en la casa del Señor, y el Señor, por misericordia y gracia, nos consideró, hermano, como parte de su plan. Hoy día nuestra capacidad no proviene de nosotros mismos, proviene del Espíritu. Amén. Toda vez que yo salgo del Espíritu, empiezo a depender del viejo hombre, y todo este ADN de jerarquía, todo este ADN de la comodidad, de la conveniencia, de los privilegios empieza a aflorar. Nosotros siempre queremos tener privilegios, queremos tener nuestro pequeño reino donde las cosas se hagan, pero Dios no quiere eso, que el Señor quiere gobernar nuestras vidas. Él quiere destruir todo tipo de estructura humana que no se acoge a la voluntad del Señor. Amén. No tengamos ese concepto de posición. Estamos aquí para ser simplemente siervos. Donde el Señor nos coloque, nosotros tenemos que reconocer: gracias, Señor, porque donde yo estoy es donde yo necesito estar. El Señor nos pone, hermano, en un lugar preciso dentro del cuerpo. Él determinó. Amén. Y yo quiero siempre tener ese corazón, no montar estructura, salir de la comodidad, del confort, y que el Señor siempre nos lleve, hermano, a salir de todo, aún de nuestra propia comodidad de estar en nuestros locales de reunión. Ser colportores en las calles necesitan depender totalmente del Señor, del Espíritu, estar inmersos en la palabra, constituidos en ella, inculcando con seriedad, para que este trabajo, que es el trabajo que el Señor nos llamó, nosotros no somos ingenieros, doctores, médicos, operadores, mecánicos, panaderos. Bueno, el Señor nos llamó para ser aquellos que llevan la palabra, aquellos que predican el Evangelio. Ese es el trabajo que usted y yo hemos sido llamados y comisionados por el Espíritu. El propio Señor fue el que llamó, y el propio Señor comisionó y envió a cada uno de nosotros a la calle. ¿Por qué la calle? Porque ahí está la necesidad. Muchas veces la necesidad no está dentro de un local de reunión donde cada uno ya fue salvo. La necesidad está en buscar. El desespero del Espíritu Santo, el desespero del Espíritu es buscar dónde están aquellos que
necesitan ser salvos. El Señor está desesperado. Señor Jesús. Entonces, aún nosotros deberíamos estar desesperados orando. Señor, no está funcionando esta obra en mí. Señor, ¿qué está pasando? Hice lo mismo que ayer y hoy no está funcionando. Entonces ese desespero por buscar la dirección del Espíritu debería ser normal en nosotros. Todos los días tengo que darme cuenta, me estoy acomodando, Señor, al trabajo, al mundo, a la bendición que aún que tú me estás dando, yo me estoy acomodando. Pero no estoy buscando la dirección del Espíritu. No estoy desesperado por la segunda venida del Señor. Parece que todo está bien porque en mi casa está bien. Pero cuánta necesidad, cuántos hermanos están padeciendo y yo estoy aquí tan tranquilo. Necesito salir, hermano, salir de la caja, salir de esa estructura y no volverme un fariseo lleno de comodidades, de buenas ropas, de buena comida, engordando, pero la necesidad del Señor está abandonada. Entonces, gracias al Señor que Dios nos está despertando, nos está conmoviendo a salir de esa vida espiritual degradada, hermano, sino que volver a un espíritu espiritual y aún depender 100% del Espíritu, ni siquiera saber cuál es el siguiente paso. Entonces, Señor Jesús, gracias Señor porque ese es el servicio que el Señor está buscando hoy. Amén, un servicio con desesperación. ¿Cuál es el siguiente paso? El eso de no saber. El Señor siempre hay que estarle preguntando, ¿qué es lo que usted piensa, Señor? ¿A dónde? ¿Cómo ir? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿A dónde tengo que ir? Hermano, todo el tiempo es consultarle al Señor. El Señor necesita un hombre así en la tierra que no crea que porque ya escuchó la voz del Señor, sabe ya cómo vivir. Amén. Señor Jesús. Entonces el Señor insiste que para llegar a ese punto, porque eso es algo imposible para el hombre natural, es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo. Gracias al Señor por aquellos que ya nacieron, aquellos que fueron bautizados, y le animamos también a usted, si no está sido bautizado, amén, por el agua, no ha sido bautizado en agua, perdón, por el Espíritu, usted dé ese gran paso de convertirse y de entregar su vida al Señor Jesús. Amén. Ahí hay una conversación que vemos en Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Aleluya. Del 5 al 8 del capítulo 3 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué el Señor le habla a Nicodemo? Nicodemo sabemos que es uno de los principales maestros y líderes, una persona muy respetada en ese tiempo. Amén. De los fariseos. Él era un hombre ya anciano, muy respetado, había ganado una posición alta ahí, pero él vino de noche. ¿Por qué? Porque tenía miedo también de ser juzgado por sus, digamos, contemporáneos, por aquellos que estaban ahí. Entonces él vino y el Señor sabía que él había venido tarde porque tenía vergüenza de que lo vieran con el Señor. Pero el Señor así, bueno, aún así lo recibió. Esa es la capacidad que tiene nuestro Dios y la que tiene nuestro Señor Jesús. El Señor a todos recibe, sin importar la condición, sin importar la posición, su edad, si es niño, si es joven, si es adulto, si es un anciano, si es fariseo, si es saduceo, si es griego, si es romano, o si es chileno, si es de la nacionalidad que sea, hermano. Y Él aún tiene la capacidad que si usted va de madrugada, el Señor le va a estar ahí esperando. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Pero el Señor en el versículo 7 te dice, no te maravilles, porque cuando el Señor habló estas palabras, Nicodemo no entendió, aún siendo aquel maestro de la ley, un maestro de la ley, quedó ahí tal vez con los ojos abiertos, sorprendido. Entonces el Señor le dijo, no te maravilles, o sea, no te sorprendas de que te digo que es necesario
nacer de nuevo. Versículo 8, el Señor habla acerca de aquellos que son nacidos del Espíritu. ¿Cuál es su conducir? Amén. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu ya sabe que aunque usted y yo organicemos miles de planes, los planes que realmente van a ser llevados a cabo son los que el Espíritu determina que van a ser así. Podemos planear, podemos desear, pero el camino que va a tomar un hombre, hermano, es determinado por el Señor. Amén. Entonces, gracias al Señor por eso, porque somos aquellos que confiamos en el Espíritu. ¿Podemos hacer planes? Sí. Podemos tener proyectos, pero todo eso tiene que estar puesto a los pies del Señor. El Señor determina qué de eso que yo tomé la decisión es conforme a la voluntad que Él ya tomó antes que yo naciera incluso. Si eso se acoge, eso se rige bajo la voluntad del Señor, créame que el Señor va a bendecir. Y si no, el Señor va a poner traba o simplemente el Señor no va a responder a aquella oración. Si nosotros insistimos, lo único que vamos a conseguir es dañarnos a nosotros y a nuestra familia. Pero si es algo que viene del Señor, que coopera con su obra o que coopera con mi crecimiento espiritual, créame que el Señor va a hacer que siempre nuestra voluntad esté bajo la dirección del Espíritu. Amén. Señor Jesús. Tenemos que vivir así. Juan 3 no nos da otra opción. O sea, aquel que es nacido tiene que vivir conforme al Espíritu. Amén. Yo necesito vivir así, usted necesita vivir así. Si ya sabe qué hacer, el siguiente paso no está siguiendo entonces la dirección del Espíritu. Si yo ya sé lo que tengo que hacer, cuando voy a una reunión, sé que viene esto, y empiezo a hacer una estructura, eso habla, hermano, que mi espíritu ya no está trabajando y solamente está trabajando mi mente. Mi alma ya tiene todo planeado, ya tiene todo controlado, pero el espíritu es quien hace como él quiere. El espíritu no se rige bajo el tiempo, inclusive. Está fuera del tiempo. Está fuera de la estructura. Está fuera de este mundo cartesiano tridimensional. El espíritu entra, hermano, en una esfera aún de la fe, donde todo ya está listo, donde usted y yo estamos sentados en lugares celestiales, donde el Señor ya nos ve reinando con Él. Allá llega el espíritu. Puede entrar al corazón de Dios, saber la intención. Esa obra, hermano, es una obra tremendamente poderosa. No hay poder y no hay ser que se compare al poder del Espíritu del Señor. No hay simplemente, ni siquiera se acerca. Ese Espíritu tiene que controlar nuestra vida. Amén. Gracias al Señor porque esa etapa maravillosa de la iglesia en Jerusalén estaba siendo regida por ese Espíritu, esa libertad, ese liderazgo principalmente del apóstol Pedro, que el que estaba junto con los 11 apóstoles. Ellos no sabían qué hacer, eran galileos, muchos iletrados, no sabían ni leer, hermano, no podían ni leer. Pero el Espíritu obraba, las cosas crecieron, ellos fueron osados, porque ya no le tenían miedo a que si los crucificaban o no, sabíamos que en ese tiempo había una gran persecución. Y ellos ni siquiera practicaban la ley, ellos tocaron en este poder del Espíritu. E inicialmente fue así. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor porque hoy estamos en otra dispensación. Amén. Perdón. La dispensación del Espíritu. Ya no estamos bajo la dispensación de la ley que ponía al hombre en una condición de muerte, de juzgarlo. La dispensación actual es la dispensación del Espíritu. Amén. Sabemos que hay tres dispensaciones. La dispensación de la carne, del alma y del Espíritu. El Espíritu hoy es la dispensación también de la gracia. Las cosas hoy día no son por ganársela o porque yo haga algo para el Señor. Hoy toda bendición del Señor viene por la gracia. Por gracia soy salvo. Por gracia el Señor nos tiene en la iglesia. Es una gracia. ¿Por qué es la gracia? Porque ninguno es digno. Nadie tiene la capacidad de poder pagar el precio de estar en la vida de la iglesia, aún de obtener esta salvación de nuestra alma. Entonces Dios, viendo la incapacidad que tenemos nosotros de poder pagar el precio, Él mismo pagó el precio con su vida.
para que usted y yo hoy día pudiésemos disfrutar, y a esa salvación maravillosa es concedida bajo la gracia. La gracia es algo gratuito, algo que tiene un valor tan grande que simplemente tiene que ser ofrecido voluntariamente, porque si fuera por pago, ninguno de nosotros pudiese pagar este tan alto precio. La iglesia tiene que tener esta dirección, esto es lo que nos tiene que gobernar. Amén. En los primeros 6 años de la vida de la iglesia se vivió así, pero eso se acabó y entró el judaísmo en la iglesia. Prácticas antiguas de la ley que condenaban al hombre, que volvían a las obras muertas. Y vemos que por esa situación el Señor tuvo que levantar una persecución. Y en esa persecución también Esteban, ¿cierto? Un varón lleno del Espíritu Santo, fue muerto. Oh Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Vamos ahí a ver qué fue lo que ocurrió en Hechos 8, versículo 1. Se describe esta gran persecución que hubo en la iglesia, donde todos los santos fueron llevados al punto de abandonar sus hogares y salir fuera de Jerusalén, huir, salvo los apóstoles. Amén. Dice, Saulo perseguía a la iglesia. Este era el apóstol Pablo antes de su conversión. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución. Sabemos que ahí Esteban es muerte, ¿no es cierto? Antes del capítulo 7, versículo 60, vemos la muerte de Esteban. Y capítulo 8 dice, Saulo consentía en la muerte ¿de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Está Judea, el país que está al lado, o digamos, el país vecino es Samaria. Y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces en esa persecución dice que todos salieron, excepto los apóstoles. Todos tuvieron que abandonar Jerusalén, fueron dispersados. ¿Sabe qué significa todos? Quiere decir que no quedó nadie. Oh Señor Jesús. ¿Se imaginan, hermano, nosotros en esa situación? ¿Cómo tenían que haber arrancado los hermanos? ¿Cómo tantos traumas, tantas situaciones de huir de los hogares? Es una situación no menor. Hoy día vemos cómo mucha gente en guerras ha tenido que salir de sus hogares y es tremendo. Una masa de gente, cómo ha tenido que ser desplazada, los migrantes, tantas situaciones, hermanos, duras que tuvieron que vivir los hermanos. Y este impacto que tuvo la iglesia, imagínense, de vivir 6 años en la gloria y de repente tener que vivir una situación de persecución. Muchos fueron arrestados en esa persecución, no todos lograron huir, y otros fueron simplemente asesinados. Fue algo traumático, tremendo. No fue algo lindo así que salieron y todos contentos cantando himnos, hermano. Fue algo que fue una persecución tremenda. Entonces, vemos cómo las autoridades judías en ese tiempo culparon a muchos hermanos que estaban practicando el vivir normal de la iglesia. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Gracias Señor, hermanos, porque hoy día el Señor nos tiene en otra esfera, en otra era, y nos predestinó para este tiempo. Amén. Este tiempo pareciera que fuera de bonanza, pero donde hay más comodidad es donde menos crece la vida de la iglesia, o crece el cuerpo de Cristo. Porque en ese tiempo, cuando ellos habían sido perseguidos, ellos no olvidaban de invocar el nombre del Señor y predicar el Evangelio, aunque estaban en una situación tremendamente vulnerable, tal vez pasando hambre, necesidad, familia entera, aún con niños pequeños o de pecho. Ellos seguían anunciando el Evangelio. Entonces, la iglesia, en vez de ser disminuida, fue creciendo, porque no se quedó solamente en Jerusalén, sino que se abarcó los países que estaban alrededor, las ciudades que estaban, y el Señor iba levantando a las iglesias de alrededor, amén, iban levantando a otros hermanos. Señor Jesús, qué pena, hermano, que siempre el Señor tenga que levantar persecución en nuestra vida para que podamos hacer algo por Él y empecemos a dar frutos para el Señor. El Señor tiene que llegar a ese punto, pero eso nunca ha sido la necesidad ni la voluntad del Señor. Eso es por causa de cuando hay otras prácticas que ingresan a nuestro vivir,
o que nosotros nos empezamos a acomodar en nuestro buen vivir que hemos hecho, nuestro nido, nuestro castillo, nuestro pequeño reino que muchas veces es nuestra casa, donde cada cosita que hay es conforme a mi voluntad, la pintura, los arreglos, los muebles, el horario de la comida, lo que se ve, lo que no se ve, la tecnología. Toda esa comodidad muchas veces lo único que expresa es mi persona, pero no expresa el vivir del Señor. Ahí no hay reino del Señor, no hay una atmósfera normal donde el Señor pueda llevar a otro a la salvación. Que el Señor nos libre, hermanos, siempre. Que aún nuestros hogares manifiesten siempre, nosotros ponernos de rodillas y declarar que todo lo que tenemos es del Señor. Amén. Y si el Señor quiere que llevárselo, amén. Todo es del Señor. El Señor nos puede dar o nos puede quitar. Aún las personas que amamos también son del Señor. Todo es de Él. Amén. Él decide. Hechos capítulo 9, avanzando, vemos esta persecución. Amén. El versículo 1 dice: Saulo, aún respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, Saulo tenía una autoridad para atrapar o tomar a aquellos personas que estaban en Jerusalén, pero él consiguió cartas para salir de Jerusalén y ir tras estas personas, porque él no tenía jurisdicción fuera de Jerusalén, pero las consiguió. Amén. Y pidió cartas en las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase alguno. Él quería atrapar a todos, hermanos, no quería dejar a ninguno vivo. Hombres o mujeres desde este camino los trajese presos a Jerusalén. Ahí vemos que en este camino, gracias al Señor, alguien se le apareció. Amén. Se le apareció el propio Señor y mostramos ahí el capítulo 9 de Hechos. En la conversión, cuando él va camino a Damasco, aparece el Señor y él por primera vez tiene una conversación con el Señor. Él fue derribado del caballo, él fue derribado de toda su autoridad, de todo el poder, de toda la fuerza, de toda esa convicción. Él fue derribado. Un solo encuentro le bastó con el Señor para que su mente cambiara para siempre. Saulo nunca volvió a ser la misma persona después de encontrarse con el Señor. Por eso es necesario que todos los días nosotros nos encontremos con el Señor. Aún la palabra, hermano, si usted solamente está yendo a la palabra, pero no se encuentra con el Señor, usted está aprendiendo solamente un grupo, una serie de mensajes, de letras, y puede aún saber y explicar y ser un gran expositor, aún de conferencia y mensaje, ser un teólogo, ser aquel sabio, otro Nicodemo más. Pero quien se encuentra con el Señor, la vida de esa persona cambia, la dirección cambia, su visión cambia, su rostro cambia, hermano. Y Saulo aún teniendo, dice ahí la Biblia en Hechos 9, respirando aún amenazas de muerte. Usted no sé si ha estado frente a una persona así, respirando matar. O sea, estaba en una condición tan indignada que él quería eliminar a estas personas. No quería otra cosa que esas personas muriesen. Y él consentió aún en la muerte de Esteban. O sea, cuando él fue pedrado, él dijo, se lo merecía. ¿Vale? Una persona que era llena del Espíritu, como Esteban, otro le estaba diciendo, se lo merecía. Ese era el apóstol Saulo. O sea, antes de ser el apóstol Pablo, ese era Saulo. Pero aún esa persona tan terrible, el Señor, un toque con el Señor, un par de palabras con el Señor, y esa persona nunca volvió a ser la misma. Gracias, Señor, por eso, hermano. Esa es la capacidad que tiene nuestro Dios. Por eso que cada día, si nosotros seguimos siendo las mismas personas, después de haber ido a la palabra, usted no tocó al Señor, no vio al Señor, no tuvo un encuentro personal con el Señor. Solo repitió algo que ya se volvió su tradición y usted ya se volvió un fariseo más repitiendo la ley. Como el Señor siempre les dijo a ellos, vosotros vais a la Escritura porque creéis que ahí está la vida eterna, pero no queréis venir a mí, fuente de agua vida. Él es la vida, hermano. El Señor es la vida, no las letras del Señor. Si yo voy a la Biblia y no toco mi espíritu y no voy con la intención de encontrar al Señor, yo sigo siendo una persona igual. No ha cambiado nada, solo que mi mente cambia. Y aún más dice que el conocimiento nos envanece. O sea, nos volvemos vanos. Señor Jesús.
Gracias al Señor que el Señor está bajo el liderazgo y también está bajo, eh, digamos, y la soberanía del Señor. Amén. Entonces aún Pablo estaba dentro de la soberanía también del Señor. Después hubo otra situación, después de esa situación que pasaron, y Pedro fue ya ignorado y pasó a ser dejado de lado, ¿no es cierto? Como los demás apóstoles. Y la iglesia en Jerusalén prefirió otro liderazgo, el liderazgo de Santiago. Dios nunca instituyó a Santiago. Eso fue un líder instituido por hombres, no por el Espíritu. Y eso trajo mucha confusión a la iglesia. Eso tiene que ser una lección para nosotros, hermano. Toda persona que está llevando adelante la obra o que está liderando tiene que ser instaurada por el propio Señor. Si nosotros solamente vemos capacidad humana, eso va a traer consecuencias devastadoras a la vida de la iglesia. Por más que traigan palabras buenas, no son las palabras del Señor. Y toda palabra que provenga de un hombre, aunque sea sabio, produce confusión, no produce vida, al contrario, produce muerte. Amén. Señor Jesús. Ahí en Gálatas, capítulo 1, versículo 18, vemos que Pablo quedó con Pedro 15 días. Dice, después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí, estoy hablando de Gálatas 1, 18. Permanecí con él 15 días. Oh Señor, pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vamos de nuevo a Hechos. Amén. Señor Jesús, no deje de invocar el nombre del Señor. Que seamos personas siempre que están en el Espíritu, que estas palabras realmente no caigan en nuestra mente. Nuestra intención, amados hermanos, no es que usted escuche una buena historia de la Biblia, sino que usted tenga un encuentro personal con el Señor y el Señor le revele esta palabra. Amén. Porque es el Espíritu el que convence, es el Espíritu el que nos convence aún y nos salva de toda situación, aún de pecado. Amén. Versículo Hechos 15:13 dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió, varones, oídme. 19, vamos a avanzar un poquito por amor al tiempo, dice, por lo cual yo no juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de agado y de sangre. En el mensaje anterior ya hemos hablado mucho acerca de esto. A usted ahí también tiene la página en YouTube, en Facebook. También puede ir revisando mensajes anteriores y introducirse un poco más acerca de estos versículos. Un poco en el contexto muestra que Santiago tomó la lideranza de la iglesia, ¿ven? Y que ya las palabras de Pedro no eran las que cerraban una comunión, sino que era Santiago el que determinaba al final y daba la última palabra. El que da la última palabra es lo que se va a hacer. Entonces vemos cómo Santiago quiso siempre tener una mixtura, una mezcla, conciliar la ley con la gracia, la fe. Eso es imposible, hermano, porque la dispensación de la ley pasó. Antes del Señor estaba la dispensación de la ley. Un pacto muy bueno, pero ya fue algo que no logró, ni cumplió las exigencias, ni pudo satisfacer el corazón de Dios. Si habría satisfacido el corazón del Señor, se habría satisfecho, ¿no es cierto?, el corazón del Señor, realmente, hermano, el Señor no habría tenido que morir. Pero el Señor vino porque no hubo una satisfacción, no una satisfacción plena, solo fue una sombra de lo que el Señor quería. La verdadera realidad vino con Cristo. Cristo trajo el placer de lo que Dios quería estaba en Cristo. Cuando el Señor vio a su Hijo aquí en la tierra, entonces Él declaró, este es mi Hijo en que yo tengo complacencia. Jamás el Señor tuvo tal palabra con alguien que practicó la ley. Nunca esa palabra siquiera rozó la mente del Señor. Pero con Cristo sí. Entonces, ¿quién está en Cristo hoy? Pues el Señor puede declarar que su corazón está satisfecho, que el Señor siente placer al ver a alguien que está en la verdad. Por eso el Señor declara ahí en Juan que no tengo mayor gozo que este, en oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Juan declara, este es el verbo de Dios, es la palabra. Él es la verdad, hermano. La verdad, el camino y la vida es el Señor. ¿Quién está en Cristo?
realmente puede satisfacer el corazón del Padre, no por nuestro accionar, sino porque la palabra actúe poderosamente en nosotros también. Señor Jesús, toda persona que está bajo la palabra, sí van a acompañarle señales, prodigios, porque el Señor empieza a confirmar a esta persona y el Señor empieza también a bendecirlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, siempre a estar bajo la dirección del Espíritu y no soltarnos de eso. Sin embargo, aquí vemos que en el año 40 Santiago ya estaba siendo, 40 años, ¿cierto? Después de la muerte del Señor, ya estaba siendo elevado al liderazgo en la iglesia. Entonces en el año 50, cuando tuvo aquella fatídica reunión en Hechos 15, vemos que Pedro ya está debilitado, ¿no es cierto? El apóstol Pedro, en el cual el Señor depositó la iglesia y le confió la lideranza de todos los otros apóstoles, ya está debilitado. Y viendo las prácticas de la ley, cómo están siendo introducidas, él no logró hacer mucho. Amén. Entonces, ¿por qué Santiago pudo aún concluir la conversación? Porque él era el que estaba liderando. Él logró tranquilizar a los religiosos, tranquilizar a los otros. Entonces, dejó 50 y 50. Eso, hermano, no puede ocurrir en la vida de la iglesia. Nosotros siempre tenemos que permanecer puros en la enseñanza de los apóstoles. Amén. Señor Jesús. Avanzando ahí ya más en Gálatas 2. Señor, ya se nos está yendo el tiempo. Amén. Nos quedan ya 15 minutos para concluir. Señor Jesús. Gálatas 2, versículo 11. Dice que Pablo tiene una reacción fuerte frente al apóstol Pedro, ¿no es cierto? Como que lo hace reaccionar. Y dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, Jacobo es Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Entonces, durante ese periodo, Pablo relata esta experiencia, ¿no es cierto? No se sabe explícitamente cuándo fue, pero sabemos que fue alrededor del año 50. Pablo ya se había convertido en un líder predilecto, o sea, era el líder que lograba, digamos, conciliar algo que Dios no quería, conciliar la ley con la fe. Entonces estaba lo de la circuncisión, que ya estaba en un grupo muy fuerte. Aún había miles de aquellos que estaban así, los de parte de Santiago, quienes abogaban por la iglesia para que volviera a las prácticas de la circuncisión, y ellos querían, en cierta forma, al practicar ciertas normas de la ley, minimizar. Es como, miren, nosotros también practicamos la ley, también buscamos a Cristo, pero también somos practicantes de la ley de Moisés. Entonces, de esa manera ya la persecución no era tan fuerte. Tal vez solamente llegaba a debates acerca de la palabra, pero ya nadie era muerto, nadie era perseguido. Cada vez que el hombre quiere salvarse, hermano, está dispuesto aún a dejar entrar cosas que no son de parte de Dios. Amén. Entonces eso muestra lo terrible que es la situación de la iglesia. Hoy día la iglesia no se mezcla con el mundo, la iglesia no se mezcla con la política, hermano. Nosotros estamos, aunque seamos perseguidos, nosotros estamos bajo la dirección del Espíritu. Y el Espíritu no tiene temor a ser perseguido aún por el mundo. El Señor aún declaró en sus palabras que quien es de parte de Él iba a ser perseguido. Nunca ocultó esa palabra, que el mundo nos iba a perseguir. Cuando el mundo, hermano, aún nuestro entorno no nos persigue, eso muestra que nosotros somos igual que el mundo. Tenemos las mismas prácticas y no tenemos el mismo comportamiento. Pero ¿quién hoy es aquel que sirve al Señor y manifiesta al Señor? Siempre van a haber perseguidores de aquel hombre. El Señor, por ser quien fue muerto. ¿Quién hoy refleja, quien hoy se comporta, quien hoy manifiesta al Señor, va a ser perseguido en el mundo? Y algo que el Señor dejó muy claro. Si hoy usted y yo tenemos una vida cómoda y no estamos siendo perseguidos, también, tal vez estamos en la misma condición de la iglesia de Jerusalén después del año 40, 50, donde
ya los judíos no perseguían a la iglesia porque la ley y las prácticas de los judaizantes o de la circuncisión estaban dentro de la iglesia, cosa que el Señor no, no fue del agrado del Señor. Oh Señor Jesús, que el Señor nos libre de prácticas, hermano, aún mundana dentro de la iglesia. Llámese Navidad, llámese Año Nuevo, no sé. Yo estoy poniendo algunos ejemplos. Toda práctica mundana que entra en la iglesia, nosotros la podemos tomar. Eso ya es conforme a la conciencia de cada uno. Aún el trago, el cigarro y muchas otras cosas que entran a la iglesia, eso muchas veces nosotros, porque se vuelve común, creemos que es normal. Algo común muchas veces llega a ser normal. Pero el Señor nos libre, hermano, que el Señor nos libre de toda situación. Nosotros somos aquellos que siempre tenemos la palabra, aun cuando nos juntamos por alguna actividad, la palabra tiene que ser lo primero. Si la palabra no está, yo no quiero ni siquiera participar, aunque sean los hermanos. Nosotros siempre tenemos que ir a la palabra. La palabra, cuando ya nos gobierna, nosotros también podemos hacer actividades seculares, podemos iglesiar, podemos participar, podemos juntarnos a comer, podemos hacer muchas actividades, pero es la palabra lo que nos tiene que mover. Amén. No somos un grupo social que nos juntamos porque no tenemos con quién más participar. Al contrario, el Señor quiere que nosotros seamos aquellos que siempre están siendo perfeccionados bajo la dirección de la palabra profética actual. Cuando usted no sigue la palabra de los apóstoles, ya no hay dirección del Espíritu Santo y ya no se realiza la obra de Dios. Y no es lo que nosotros queremos. Amén. Todos queremos que la palabra de Dios se realice. En Hechos 2, ahí vemos cómo perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y las oraciones. Así habla Hechos 2. Esa maravillosa experiencia viene después. Debido a la persecución, ellos volvieron a la práctica de la ley para defender la necesidad de la circuncisión. Esto parece que que causó mucho daño en la obra del Señor. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 6, rápidamente. Ahí capítulo 6, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, cuando ellos le pedían circuncidarse, era para que los mismos judíos que no practicaban o no estaban con ellos, no los estuvieran persiguiendo. O sea, ellos no querían padecer por causa de la cruz de Cristo. Ellos querían librar su cuerpo y su alma, que es algo muy común en el hombre natural. El hombre natural siempre quiere sobrevivir, siempre no quiere sufrir ningún tipo de daño. Al contrario, él quiere siempre estar cómodo ahí, tranquilo, ¿no es cierto? Entonces esa fue la enseñanza de Santiago. Santiago ni siquiera le creyó al Señor cuando estuvo en la tierra. Santiago es el hermano carnal o el hermano de la madre de Jesús y de José. Pero él no siguió al Señor cuando el Señor estuvo aquí en la tierra en su ministerio. No le siguió. Él vino después. Por tanto, él no conocía ni estaba bajo la dirección de lo que el Señor le enseñó al resto de los apóstoles. Y el Señor tampoco lo escogió para liderar nada. Entonces esto vemos que aún la iglesia no es liderada por un asunto de herencia. O sea, si mi padre es pastor, yo también tengo que ser pastor. No es así. Pero debería ser una motivación que si nuestro papá, en mi caso por ejemplo, mi padre siempre fue el hermano responsable de la iglesia, es normal, pastor de la iglesia, él debería transmitirme esa vida y fue así. Pero yo no llegué porque heredé una nobleza, o sea, un rey, yo también tengo que ser el rey. No es así. La iglesia no se hereda por una tradición o por una herencia de sangre, ¿no es cierto? La iglesia es un asunto que es personal. Nosotros tomamos un camino de elegir, aún siendo hijos de hermanos que están al frente. Es personal la salvación. Cada uno elige si quiere servir al Señor. El Señor nos llama a todos por igual. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que avanzar. Gracias al Señor por aquellos que fuimos nacidos en la vida de la iglesia, que tuvimos tal vez un poco más de oportunidad y de poder ver esta gran visión. Amén. Pero eso no nos da ningún tipo de
¿cómo decirlo?, de favor delante del Señor. Al contrario, más el Señor nos demanda. Al que más se le dio, más se le va a demandar. Tal vez alguien que está afuera, el Señor tenga aún más misericordia, pero aquellos que nacimos y ya conocemos la palabra del Señor desde pequeño, es donde el Señor más nos va a exigir. Amén. Señor Jesús, lo que otros pueden hacer, nosotros no podemos. Entonces los escogidos del Señor, los elegidos del Señor, son aquellos que están bajo la dirección del Espíritu. Señor Jesús, nosotros no tenemos otra dirección. Aleluya. Saltándose un poco, hermano, y avanzando un poco ya porque se nos fue el tiempo. Ya me quedan 5 minutitos. Tenemos que tocar en dos cosas. La ley, hermano, nunca fue para darnos una esperanza viva. La ley solamente marcaba un hito, un ayo, un maestro, un tutor, para que el hombre no siguiera degradándose más. La esperanza que nosotros recibimos, la recibimos bajo la salvación completa de Cristo. Amén. Ese Cristo nos regeneró, ¿qué cosa? Nuestro espíritu humano. Y el Señor hoy está en esta fase de salvación de nuestra alma. Nuestra alma sí está siendo transformada, santificada por la palabra. Por eso es importante que lo que el apóstol Pedro habla, que aunque nosotros sepamos estas palabras, siempre tenemos que ser confirmados en la verdad presente. O sea, la verdad, la palabra profética tiene un tiempo conforme a la necesidad y conforme a la realidad de cada iglesia en cada lugar. Eso, hermano, es la dirección del Espíritu. Y el Espíritu tiene una dispensación, tiene un mover que es conforme a cada era. Amén. Por eso es necesario que aunque usted haya servido muy bien hace 6 meses atrás, hace un mes atrás, la semana pasada, hoy el Señor tiene una nueva dispensación. Por eso tenemos que volvernos como niños y no envejecernos, aún en nuestro hombre interior. Recuerde, el Señor es aquel que se renueva de día en día. No se quede con lo que el Señor habló ayer con usted. El Espíritu se está moviendo. Si usted ya cree saber algo, bueno, no sabe nada. Así dijo el Señor. Quien cree saber algo, no sabe nada, porque el Espíritu, hermano, aquel que es nacido del Espíritu, es como el viento. No sabe de dónde viene y no sabe de dónde va. Todo aquel que ha nacido del Espíritu siempre está esperando la dirección de la palabra, siempre está sensible. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, hacia la izquierda, avanzamos, detenemos. Eso es el Espíritu. No hay una predicción. Nadie puede predecir. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? Solo el Espíritu. Y quien está en el Espíritu sabe lo que el Señor quiere hacer. Aleluya. Aleluya. Por eso que necesitamos buscar, hermano. Amén. Esta dirección. No volvamos a las prácticas de la ley, donde nos acomodamos, sabemos qué va a pasar, que es lo que Pedro habló, ¿no es cierto? Ahí Pedro después, en 1 Pedro empieza, él llama a estos dispersos, ¿no? Aquellos que fueron obedientes, pero también fueron esparcidos. Él tuvo un encargo por los judíos y Pablo se dedicó a los gentiles. Gracias, Señor, porque podemos tener por lo menos la enseñanza o el ejemplo que fue registrado en el libro de Hechos, y también lo que puede ocurrir cuando nosotros no estamos bajo la dirección del Espíritu. Vemos esta iglesia maravillosa, esta iglesia que cambió una era, la dispensación de la fe, cuando todos estaban en igualdad de condiciones, donde no había una jerarquía, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos en Hechos ahí. Pero también vemos cómo la dispensación de la ley, cómo volvieron a la antigua práctica, a depender de su capacidad, de su educación, de su conocimiento. Todo eso impidió que el espíritu pudiese tener libertad. La fe no es para un grupo de élite. La fe, hermano, es para todos. Basta creer, invocar el nombre del Señor y ser salvo. De ahora en adelante, de cada persona, depende de cada persona. Cada persona lucha y trabaja conforme a esa fe, pero la fe es para todos igual. Amén. El Señor tiene un espíritu en cada uno de nosotros. Todos recibimos la palabra por igual. Gracias al Señor. Hoy día, si usted se mete a YouTube, a Internet, la palabra, los libros, todos tenemos la misma capacidad. A todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Todos tenemos el mismo Padre. Usted y yo tenemos la misma, igual fe preciosa. Amén.
una fe preciosa. Y esa fe, hermano, tiene que actuar en nosotros. Amén. Quien ejercite esa fe, ahí ya va en cada uno. Si usted ejercita mucho, el Señor manifestará grandes cosas en usted. Si usted ejercita poco, entonces usted no tendrá mucho resultado. Amén. Entonces busquemos, hermano, diligentemente la meta, que es entrar en el reino y reinar con el Señor. Amén. La verdad presente es la palabra hoy. ¿Cuál es la verdad presente que habla el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro 1:12? Es la palabra de los apóstoles. Hoy día el apóstol está hablando, yo escucho, practico, ejercito. Inmersión en la palabra, transcripción en la palabra, inmersión refinada. Hermano, TCI, tantas prácticas, tantas herramientas que el Señor está dando a través de la palabra, alimento diario, lectura bíblica. Bueno, realmente nosotros ya no tenemos tiempo que perder. No puedo decir un día, hoy estoy aburrido, no sé qué hacer, hermano. Siempre hay algo que comer, siempre hay algo que buscar en la palabra. Realmente nos falta muchas veces tiempo para tomar todas las herramientas. Entonces, nuestra mente ociosa ya no puede estar. Tenemos que ser personas diligentes. Señor Jesús, no podemos tener una posición neutral, una posición de espectador como comparte nuestro hermano. Nosotros tenemos que ser activos en la palabra. Cuando usted toma esa postura, usted está tomando una postura muy equivocada. Y usted se convierte en un opositor, inclusive a la obra de Dios. Toda persona que no está sirviendo en la vida de la iglesia, más tarde que temprano, se va a tornar en un opositor a la iglesia. Porque solamente aquel que se siente y observa es que critica. Quien está con sus manos puestas en la obra de Dios no tiene tiempo de criticar. Solo quiere servir y que el Señor lo utilice. Aleluya, hermano. Por eso este mensaje, el Señor nos comienza hablando que vamos a dejar de lado nuestros conceptos sobre las posiciones. Tenemos que salir de nuestro nido, salir de nuestro castillo que hemos fabricado. No nos podemos acomodar, sino seguir el Espíritu. Amén. Hoy vemos la importancia de las enseñanzas del apóstol y participar en la palabra profética. No solo oírla, participar en la palabra profética, la cual guía y trae el gobierno de Dios, que es tan importante, hermano. Cuando el gobierno de Dios se instaura, empieza a ocurrir la libertad del Espíritu, el Espíritu empieza a obrar con poder y eso lleva a cabo la obra de Dios. Aleluya. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta noche. Gracias que tú nos quieres llevar a la libertad del Espíritu. Señor, ayúdanos que aún en medio de este mundo lleno de trabajo, lleno de dificultades, lleno de enfermedades que podemos tener, nosotros queremos ser obedientes a la palabra. Señor, ayúdanos a levantarnos, a ser personas activas en el mundo de la vida de la iglesia, a escuchar esta palabra profética más segura, actualizada, la verdad presente, y que esta palabra pueda ser llevada a otros también. Señor, que en todo lugar nosotros podamos manifestar de que somos hijos del Altísimo, somos hijos tuyos, Señor. Tú nos has hecho nacer de nuevo, ya no somos personas de esta tierra, nuestra mirada está puesta en el reino, está puesta en el cielo. Señor, gracias por esta noche, ayuda a aquellos que están escuchando esta palabra a ser transformados. Llévanos siempre a tomar la realidad del Espíritu, a ser serios en la palabra, a ser responsables, pero estar bajo la gracia del Señor, bajo el disfrute de la palabra, disfrutarte en toda ocasión, en toda situación. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos, sana a aquellos que están pasando situaciones de enfermedad, bendice los trabajos de los hermanos, sustenta la iglesia, ayúdanos, Señor, a siempre tomarte con toda responsabilidad, ser personas comprometidas con la obra del Señor. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por lo que nos has dado, Señor, y gracias también por aquello que nos has quitado. Todo está bajo tu soberanía. Un solo toque tuyo, un solo hablar tuyo cambia para siempre nuestro vivir. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos cada día contigo. Queremos estar bajo la dirección del Espíritu, no queremos acomodarnos. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Amén. Bendiciones, amados hermanos. El Señor les dé revelación en esta palabra. Recuerde que usted siempre puede volver a revisar estos mensajes. Ahí si usted quiere anotar. Esta palabra fue ministrada por nuestro hermano Don. Nosotros estamos haciendo solamente una síntesis, ¿no es cierto?
Fue dada el día 8 del 6 del 2025. Usted puede ahí ir al Instituto Vida para Todos, YouTube. Usted pone IBPT, IBPT, Instituto Vida para Todos. Y usted busca el mensaje número 20 acerca de la palabra profética de los falsos maestros y los falsos maestros. Amén. Ahí usted puede seguir profundizando en la palabra de nuestro hermano, que seguramente el Señor, cada vez que revisemos, revivimos esta palabra, le agregará más luz. El Señor les bendiga, les guarde y nos vemos, hermanos, pronto en otra transmisión también, si el Señor así lo permite. Jesús es nuestro Señor. Amén.